Bienvenidos a este nuevo artículo del blog de juncote.com. En esta oportunidad vamos a aprender a utilizar la suite de comandos IProute 2. Esta suite de comandos nos va a permitir, básicamente con el comando IP, configurar todos los parámetros relacionados con las redes en nuestros sistemas GNU Linux. ¿Cuántos de ustedes saben analizar la información de nuestras interfaces de red, analizar la información de nuestras tablas de enrutamiento estática en el ordenador y analizar, por ejemplo, las caches de ARP utilizando diferentes comandos, incluso pertenecientes a una suite conocida llamada NetTools, que en realidad es un heredado de un Unix? Estos comandos, como ifconfig, como route, como ARP, nos permiten a nosotros analizar información y configurar diferentes parámetros de conectividad en sistemas Linux, pero en realidad son comandos que han quedado obsoletos y han sido reemplazados en los sistemas Linux modernos con la suite de comandos IProute 2, que en realidad la suite de comandos IProute 2 se compone de unos pocos comandos, entre ellos el comando IP, que nos permite realizar todas las tareas que acabamos de mencionar con los tres comandos anteriores. Es decir, con un solo comando podemos hacer prácticamente todo lo que se refiere a redes en sistemas GNU Linux. Pasemos entonces a nuestra terminal de comandos, en la cual vamos a ir viendo algunos equivalentes que tenemos con los comandos anteriores, ifconfig, route y el comando ARP, con el nuevo comando IP de la suite IProute 2. ¿Cómo hacemos nosotros para ver la información que tenemos en nuestras interfaces de red? Históricamente, con ifconfig nosotros vemos la información, por ejemplo, dato curioso en este caso, la dirección IP 10.0.0.70 se encuentra en la interfaz ETH0 y es una dirección inet que significa que es IPv4. Tenemos también información de inet6 y alguna otra data que hace referencia a capa de enlace o capa de Ethernet en este caso. Esa información, cómo listamos la información de nuestras interfaces de red con el comando IP, se puede hacer mediante varias combinaciones. La más conocida, IPaddress. En este caso también vemos la misma información, un poco más ordenada quizás y por supuesto un poco más resumida en nuestras interfaces de red. ETH0, por ejemplo, su dirección MAC, la dirección IP que tenemos en este host y la dirección inet6, que es la dirección de IP P6, que en este caso estoy utilizando un local link, no lo tengo configurado. El comando IPaddress también puede resumirse como IPADDR y vemos la misma información. Y por supuesto, IPA, para los más holgazanes que no quieren escribir ni un comando más, ni una letra de más, IPA también nos muestra la misma información. Ahí tenemos entonces un equivalente al comando ifconfig para ver la información de nuestras interfaces de red. Veamos ahora cómo podemos analizar la información de nuestra tabla de enrutamiento en un sistema Linux. Históricamente nosotros podíamos usar el comando root-n, por ejemplo, para ver nuestra tabla de enrutamiento estática en nuestro ordenador. En este caso tengo solamente dos entradas, la entrada por default, cuya puerta de enlace predeterminada es la 10.0.0.1, la interfaz asociada es ETH0 y la entrada 10.0.0/24, cuya interfaz de red asociada es la ETH0, que indica que todo el tráfico destinado a ese segmento de red, a esa barra 24 completa, es tráfico local y no tiene que ser enrutado hacia ningún otro gateway. Esta información podemos verla también con el comando iproute, otro subcomando del mismo comando IP. iproute nos muestra la misma información. Sabemos que la salida por default de nuestro ordenador es la dirección IP 10.0.0.1, que en este caso es un router, y sabemos que todo el tráfico destinado a la red 10.0.0.0/24 es tráfico local asociado a la interfaz de red ETH0. Este comando, lo mismo que IPaddress, tiene algunas abreviaturas. IPRO, por ejemplo, para ver la misma información, y el comando IPR para ver la misma información de tabla de enrutamiento. Por supuesto, vamos a ver ahora cómo podemos configurar tablas de enrutamiento y direcciones IP con este comando IP. Vamos a ver ahora cómo podemos configurar una dirección IP en nuestra interfaz de red ETH1 utilizando el comando IP. Vemos que ETH1 no tiene direccionamiento, ni IPv4 ni IPv6 en esa interfaz. Vamos a asociar la dirección IP 192.168.10.20, por ejemplo, con máscara 255.255.255.0 al ETH1 y vamos a agregarle el broadcast a esa interfaz de red. En este caso lo podemos hacer con el comando IP utilizando el subcomando A o ADR o address, como vimos recién, y vamos a agregar una dirección de red a nuestra interfaz.
ese comando de agregar una dirección de red implica que vamos a agregarle una nueva dirección IP a la misma interfaz, y esto se puede hacer en Linux debido a que estamos utilizando por defecto un módulo que se denomina IP aliasing y nos permite tener en la misma interfaz de red varias direcciones IPs diferentes para poder conectarnos a diferentes segmentos de red lógicos. 1020/24 es la dirección IP que vamos a estar colocando. El /24 hace referencia a que estamos usando 24 bits de máscara, equivalente al 255, 255, 255.0 que pusimos arriba. Y vamos a asociárselo al dispositivo ETH1. Y por supuesto, vamos a agregarle la dirección de broadcast. En este caso puede ser un parámetro opcional. Una vez hecho esto, deberíamos ver en nuestra interfaz de red ETH1 ahora la información que acabamos de asociar. La 192.168.1020/24 con su broadcast asociado están configurados en la interfaz ETH1 tal cual acabamos de ejecutar. Analicemos ahora la salida del comando iprob o ipr para analizar la tabla de enrutamiento. Como vemos, la dirección IP 192.168.10.0/24 asociada a la ETH1 está indicada en esta tabla de enrutamiento como una dirección local, que significa que todo el tráfico destinado a este segmento de red no va a ser enrutado hacia ninguna puerta de enlace exterior, sino que va a ser enviado y entregado directamente a los equipos que se encuentran locales bajo el mismo segmento lógico de red. Imaginemos ahora que quisiéramos agregar una nueva entrada a nuestra tabla de enrutamiento. Por ejemplo, imaginemos que tenemos una red remota 20.000/24 que nosotros quisiéramos enrutar a través de una de las IPs que nosotros tenemos alcance o a las cuales nosotros tenemos alcance. En este caso el gateway va a ser, por ejemplo, la dirección 192.168.10.254. Recordemos que el gateway y la puerta de enlace tiene que ser una dirección que pertenezca a alguno de los segmentos locales. De modo que para poder alcanzar una red que no es local a la nuestra, vamos a enviar todo el tráfico destinado a esa red hacia una puerta de enlace que sí resulta local. Y vamos a asociarla al dispositivo ETH1, que es el que tiene la IP asociada con la puerta de enlace. ¿Cómo hacemos para agregar esta red remota con su gateway y su interfaz de red a nuestra tabla de enrutamiento? Nuestra tabla de enrutamiento que tiene esta información. De la siguiente manera. Vamos a utilizar el comando iproute o ipro o ipr según las nomenclaturas y vamos a agregarle una nueva entrada para la red remota 20.000/24 cuya puerta de enlace va a ser la 192.168.10.20 y el dispositivo que va a estar asociado con esta entrada en la tabla de ruteo, es decir, el dispositivo por el cual va a salir el tráfico, va a ser la interfaz ETH1, que es precisamente la interfaz que tiene la dirección 192.168.10.20 configurada. Una vez hecho esto, si entramos a nuestra tabla de enrutamiento, veremos ahora que para poder alcanzar la red 20.000/24 deberemos enviar el tráfico a la 192.168.10.20 y el tráfico saldrá por la ETH1. Hemos agregado una nueva entrada en nuestra tabla de enrutamiento en Linux. Veamos ahora cómo podemos eliminar toda esta información extra que hemos agregado en nuestras tablas de enrutamiento y en nuestras interfaces de red en Linux. Partamos, por ejemplo, de nuestra tabla de enrutamiento. Si quisiéramos eliminar la entrada que acabamos de agregar en esta tabla, podríamos hacer algo similar a esto. /24. En este caso estaríamos eliminando la entrada en la tabla de enrutamiento cuya red destino es la red 20.000/24 con el subcomando route o ro o r en este caso del comando IP y el modificador del de delete para eliminar esa entrada. Si damos enter, veremos ahora que la entrada ha sido eliminada de la tabla de enrutamiento. Y lo mismo podríamos llegar a hacer con el direccionamiento que nosotros agregamos a nuestra interfaz de red ETH1. Imaginemos que quisiéramos eliminar esta dirección IP.
podríamos utilizar el comando IP, su comando address o ADR o A y el modificador del para eliminar una entrada como la 192.168.10.20/24 de nuestra interfaz de red ETH1. Si damos Enter, ahora veremos que esa entrada ha sido eliminada y la interfaz ya no tiene su configuración de red original. Entonces, recordemos iprod del para eliminar una entrada en la tabla de ruteo y ipa del para eliminar una entrada en la configuración de red de una interfaz de red en Linux. Por supuesto, en Linux, como comentamos, tenemos el módulo de IP aliasing que nos permite tener varias direcciones IPs en una interfaz de red. Esto nos permite a nosotros agregar varias direcciones de segmentos distintos de red a la misma interfaz de red o incluso del mismo segmento de red a la misma interfaz para poder asociar a nuestro ordenador con varios segmentos externos o con varias redes externas. Simplemente para poder agregar varias direcciones IPs no tenemos más que utilizar el comando ipa add, como hicimos recién, para ir agregando cada una de estas entradas. No hace falta etiquetarlas, no hace falta colocar eth0, 2.1, 2.2, como hacíamos con el comando ifconfig. Veamos un ejemplo. Si quisiéramos agregar, por ejemplo, la dirección IP 110/24 al de eth1, podríamos hacerlo con este comando. Ahora, si quisiéramos, por ejemplo, podríamos agregar la 210 al eth1 o la 310 al eth1 o la 410 al eth1. Hemos agregado 4 direcciones inet, 4 direcciones IPv4 al mismo dispositivo de red. Ahí vemos la 110, la 210, la 310 y la 410 en esa interfaz eth1 y por supuesto vemos en la tabla de enrutamiento que tenemos 4 entradas que indican que tenemos 4 segmentos de red lógicos ahora que van a ser conectados directamente sin necesidad de enrutar el tráfico hacia un gateway para conectarlo con esos segmentos de red. ¿Cómo hacemos ahora para eliminar esta información? Si quisiéramos podríamos eliminar entrada por entrada, por ejemplo, vamos a eliminar la 192.168.110/24 del dev eth1, tal cual lo hicimos recién con add. En este caso estamos usando dil para eliminar esa entrada. Si nos fijamos, ya tenemos una entrada menos. Si tuviéramos una configuración más compleja, o por ejemplo, como en este caso, varias entradas y quisiéramos eliminarlas todas, también podemos usar el comando ipa flush dev eth1 que va a limpiar toda configuración de red que se encuentre en ese dispositivo. IP address flush eth1 dev eth1 es para flushear o eliminar toda información que tengamos de direccionamiento en el dispositivo eth1. Si nos fijamos ahora, hemos vuelto otra vez a la configuración original del dispositivo. Otro dato útil que tenemos en cuanto al comando IP comparado con la suite de comandos anteriores, ya hemos visto que utilizamos el comando IP para ver y configurar la información en una interfaz de red, reemplazando a ifconfig, y utilizamos el comando IP para ver y configurar la información en una tabla de enrutamiento estática, reemplazando el comando route. Hay otro comando que también podemos reemplazar, que es el comando ARP. Nosotros sabemos que cuando estamos conectados en un segmento de red local, los ordenadores mantienen una tabla de ARP o una casilla de ARP que asocia las direcciones IP con las cuales nosotros tenemos contacto local o hemos tenido un contacto reciente con su dirección MAC, de modo que no hace falta hacer una resolución de ARP cada vez que necesitamos enviarle un tráfico IP a un equipo vía dirección MAC. Esto podemos hacerlo históricamente con el comando ARP-N. En este caso vemos que la dirección 10.0.0.1 está asociada a la MAC BCE5F F4D9AA5E. Ese viene a ser la dirección MAC de la interfaz de red del router, cuya IP es la 10.0.0.1. ¿Por qué tengo esta dirección aquí? Porque es la dirección a la cual yo me he conectado o a la que me conecto localmente para poder enviar tráfico hacia el resto de la red o hacia internet. No tengo otros hosts de la red 10.0.0.0 para poder conectarme, pero si yo tuviera otros hosts en esta red, yo podría conectarme y tendría todos los hosts a los cuales me he conectado asociados con sus direcciones MAC. Esto también puede hacerse con el comando IP como era de esperarse.
Con el comando ipnate, por ejemplo, podemos ver la misma información. Vemos que tenemos la IP 10.0.0.1 asociada al dispositivo ETH0, lo vemos ahí arriba también, con la dirección de link, que es la dirección MAC, la dirección física como se la conoce, BC5F F4D9A5E, exactamente la misma que tenemos arriba. Y por supuesto este comando también tiene sus abreviaturas, IPNE e IPN, para ver la misma información en la tabla de ARP o la calle ARP de este equipo. Y hemos llegado al final del encuentro. El comando IP que acabamos de conocer y aprender a utilizar, además de todas las características y funcionalidades que hemos visto, configuración de interfase de red, configuración de tablas de enrutamiento y configuración de calles de ARP, también tiene otras características y otras funcionalidades extra, como son por ejemplo las configuraciones de túneles de red, que nos permiten tunelizar información de un protocolo sobre otro protocolo de la misma capa o de capas inferiores, por ejemplo, a través de redes TCP/IP. Espero que el artículo les haya resultado interesante y por supuesto los recomiendo que se pongan a practicar con este comando, con los comandos del paquete iproute 2, ya que a mi entender es el futuro en cuanto a configuraciones de red en sistemas operativos GNU Linux. Cualquier duda o consulta que tengan sobre este o cualquier otro artículo del blog de juncotic.com pueden escribirnos por las redes sociales o por correo electrónico. Toda la información de contacto la van a encontrar en juncotic.com y por supuesto los invito a suscribirse tanto en el sitio como en nuestro canal de YouTube para estar al tanto de nuevos lanzamientos de contenidos en nuestros cursos gratuitos y en nuestros artículos en video del blog. Muchas gracias, será hasta la próxima.